Buenas tardes, estimados alumnos. En nuestra sesión de geometría número 24 vamos a trabajar el tema de plano cartesiano. Bien, nosotros acá vamos a hacer una introducción de lo que es la geometría analítica. En la geometría analítica nosotros ya la dejamos de lado la geometría euclidiana y trabajamos a los valores conocidos, por ejemplo rectas, planos, ya le damos un valor algebraico, ¿no? Entonces eso va a cambiar. Entonces a partir del primer punto que tenemos que trabajar sería lo que es el plano cartesiano. Cómo yo puedo representar al conjunto de los números reales como pares ordenados en un plano cartesiano. Veamos, empecemos por ahí. El plano cartesiano se forma a partir de dos rectas numéricas. Una que es una línea horizontal, una recta horizontal que se llama el eje de abscisas o X, eje X, y el eje de ordenadas, que es una línea vertical. Estas dos rectas, al cortarse, se forman perpendicularmente. Y luego, todos los en el plano, vamos a obtener puntos. Esos puntos constan o par ordenados consta de dos elementos. El primer elemento forma parte del eje de las abscisas y el segundo elemento pertenece al eje de las ordenadas. Generalmente esos valores son distancias, ¿no? Son distancias generalmente. No interesa en qué parte del plano coordenado se encuentre, pero representan distancias. Ahora, los ejes coordenados determinan cuatro regiones, ¿no? Trabajando en sentido antihorario, la primera es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, que eso ya se ha visto en el curso de trigonometría. Todo este plano se le denomina sistema de coordenadas rectangulares o sistema XY. Y es por eso que el conjunto de todos estos pares ordenados se le denomina plano numérico y se denota por R cuadrado, que viene a ser prácticamente el conjunto o es aquí donde se representa geométricamente el conjunto de los números reales, ¿no? Que está formado por parejas X, el par ordenado X, Y, tal que el primer elemento X pertenece a los números reales y el segundo elemento Y también pertenece a los números reales. Entonces en esta primera parte lo que nosotros debemos saber o ya digamos tener en cuenta cómo yo puedo ilustrar los diferentes puntos en los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, en el primer cuadrante, tanto los valores de los pares ordenados, ambos van a ser positivos y va a variar de acuerdo en qué cuadrante se encuentren estos valores. Continuemos. Luego vamos a explicar brevemente todas las fórmulas que vamos a utilizar cuando tenemos operaciones en el plano cartesiano. Por ejemplo, cuando tenemos dos puntos en el plano cartesiano y deseamos conocer cuál es la distancia entre estos dos puntos, utilizaremos esta fórmula que se lee distancia del punto P al punto Q va a ser igual a la raíz cuadrada de la
diferencia de sus abscisas al cuadrado más la diferencia de sus ordenadas al cuadrado. Luego, cuando nosotros tenemos dos puntos y tenemos otro punto entre los dos, entre el primero y el segundo, y hay un punto en cualquier posición dentro de su línea y nos piden hallar qué coordenadas tiene o qué valores tiene cada uno de sus elementos, utilizaremos la siguiente fórmula. El valor x va a estar multiplicado por esta razón que se encuentra aquí, ¿no? Esta razón. De igual manera, que se llama división de un segmento en una razón dada. De igual manera, nosotros podemos obtener las coordenadas. Acá ya no hablamos de distancias, sino acá hablamos de puntos. ¿Cuál es el punto? El punto medio entre dos segmentos, ¿no? Entre dos puntos. O sea, yo tengo dos puntos y queremos ver cuál es el punto central. Entonces obtenemos mediante esta forma el valor x, o sea, de la ordenada x, va a ser igual a la suma de sus abscisas dividido entre 2. Y el valor y de la segunda componente va a ser igual a la suma de las ordenadas divididos entre 2. Entonces acá estamos haciendo aplicaciones que generalmente son equivalentes, ¿no? Por ejemplo, cuando en geometría euclidiana lo que nosotros ya nos dan las distancias, pero nunca sabemos dónde están localizados los puntos. En cambio acá sí vamos a saber cuál es el punto inicial, cuál es el punto final y ubicar qué punto se encuentra en el centro de estos dos, ¿no? Luego, ¿cómo calculamos también las coordenadas del baricentro? Ustedes saben que el baricentro viene a ser el punto de gravedad de un triángulo cuando se intersectan las tres medianas de un triángulo. Entonces, de igual manera, podemos obtener el punto central a partir de estas fórmulas, ¿no? O sea, la primera componente es igual a la suma de las tres abscisas dividido entre 3 más la suma de las tres ordenadas dividido entre 3. Luego ya pasamos a lo que es la recta. Nosotros sabemos que una recta es una línea infinita de puntos. Acá en geometría analítica nosotros le vamos a dar un valor o una forma de ecuación. Entonces lo primero que tenemos que saber es qué cosa es pendiente de una recta. Pendiente de una recta viene a ser una inclinación. Por ejemplo, esta recta L1 tiene una inclinación que se denota por un ángulo, beta. Acá tengo otra recta y este vendría a ser su inclinación. Entonces, la inclinación matemáticamente se calcula como la tangente del ángulo, ¿no? O sea, de este ángulo que tenemos acá, si nosotros hallamos la tangente de este ángulo que se forma, vamos a hallar su pendiente, que va a ser un valor numérico. Ahora, si no conozco el ángulo, puedo obtener yo la pendiente a partir de dos puntos. Entonces la pendiente va a ser igual a la diferencia de las abscisas de las ordenadas dividido entre la diferencia de las abscisas. Acá solamente estamos resumiendo algunas de las fórmulas que se utilizan. Luego, como repito, como lo dije inicialmente, la recta nosotros podemos darle una connotación algebraica. Entonces, una recta, la ecuación general de una recta es de la siguiente manera: ax más by más c igual 0.
A y B son constantes, ¿no? Y sabemos que su pendiente se calcula como menos A y divide a B. Ahora, hay diferentes formas de obtener la ecuación de una recta. Si conocemos la pendiente, ¿no? Si conocemos la pendiente de la recta, podemos emplear esta fórmula, que va a ser igual y conocemos un punto. Pues se llama ecuación punto pendiente, porque conocemos un punto por donde pasa la recta y conocemos la pendiente. Utilizaremos esta fórmula o esta ecuación. Luego tenemos la ecuación cuando la recta de una recta de coordenada al origen. En otras palabras, cuando tenemos una recta y conocemos los puntos de corte, porque toda recta siempre va a cortar a los ejes coordenados. Cualquier posición que siempre va a cortar a los ejes coordenados. Si nosotros conocemos los puntos de cortes, a partir de esta fórmula podemos hallar la ecuación de la recta. Esta ha sido una introducción de lo que es la geometría analítica. En temas posteriores vamos a ver la práctica y un poquito más de lo que es ecuación de una recta. Bien, mis estimados, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Gracias.